La Iglesia celebra hoy a San Maximiliano María Kolbe, franciscano conventual polaco, que recientemente ha sido canonizado. Se distinguió por el amor a la Virgen Inmaculada y fue misionero en Japón. Vuelto a Polonia durante la última guerra mundial, entregó su vida a cambio de la libertad de un condenado a muerte, el 14 de agosto de 1941, en un campo de concentración de Auschwitz. Mis queridos hermanos, nos llenamos de profunda alegría al celebrar a San Maximiliano María Kolbe, santo que pertenece a la familia franciscana. Nos alegramos también hoy porque están presentes entre nosotros los hermanos capuchinos que hacen vida aquí en la ciudad de Caracas. Desde Caracas, Venezuela, transmitimos para todos ustedes y saludamos a todos los hermanos que nos ven a través de la señal de TV Familia en toda Venezuela y en toda Colombia. A todos los hermanos que están conectándose a través de nuestras señales de internet, sean bienvenidos a esta santa celebración. Les invito a que nos escriban sus intenciones para ofrecer esta Eucaristía por todos ustedes. Celebramos la memoria de este mártir franciscano y nos colocamos en la presencia de Dios y colocamos nuestra fe también para que Él nos siga inspirando en nuestro seguimiento de Jesús hasta las últimas consecuencias, como lo vivió este gran hombre de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, presente en medio de nosotros, esté con todos ustedes. Muchas veces nuestros errores, nuestros fallos, nos impiden seguir a Jesús en fidelidad, en entrega y en amor. Pidamos en un momento perdón por las fallas y los errores humanos que en nuestro camino de seguimiento hacia Jesús hemos cometido, y que la gracia y la misericordia de Dios sea la que motive nuestra existencia. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que a San Maximiliano María, apóstol de la Inmaculada y ejemplo de caridad hacia el prójimo, le infundiste un deseo ardiente de la salvación de los hombres. Concédenos por su intercesión poder trabajar generosamente por tu gloria y por la salvación de los hombres, hasta dar nuestra propia vida como lo hizo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Ezequiel. Me vino esta palabra del Señor, hijo de Adán. Denuncia a Jerusalén sus ambiciones, diciendo: esto dice el Señor, Jerusalén, eres cananea de casta y de cuna. Tu padre era amorreo y tu madre era hitita. Fue así que tu alumbramiento, el día en que naciste, no te cortaron el ombligo, no te bañaron,
ni frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie se apiadó de ti haciéndote uno de estos menesteres por compasión, sino que te arrojaron a campo abierto, asqueados de ti, el día en que naciste. Pasando yo a tu lado, te vi chapoteando en tu propia sangre, y te dije mientras yacías en tu sangre, sigue viviendo y crece como brote campestre. Creciste y te hiciste moza, llegaste a la sazón. Tus senos se afirmaron y el vello te brotó, pero estabas desnuda y en cueros. Pasando de nuevo a tu lado, te vi en la edad del amor. Extendí sobre ti mi mano para cubrir tu desnudez. Te comprometí con juramento. Hice alianza contigo, oráculo del Señor, y fuiste mía. Te bañé, te limpié la sangre, y te ungí con aceite. Te vestí de bordado, te calcé de marsopa, te ceñí de lino, te revestí de seda. Te engalané con joyas, te puse pulseras en los brazos y un collar en el cuello. Te puse un anillo en la nariz, pendientes en las orejas y diadema de lujo en la cabeza. Lucías joyas de oro y plata, y vestidos de lino, seda y bordado. Comías flor de harina, miel y aceite. Estabas guapísima y preparada más que una reina. Cundió entre los pueblos la fama de tu belleza, completa con las galas con que te atavié, oráculo del Señor. Te sentiste segura en tu belleza y amparada en tu fama. Fortificaste y te prostituiste con el primero que pasaba. Pero yo me acordé de la alianza que hice contigo cuando eras moza, y haré contigo una alianza eterna, para que te acuerdes y te sonrojes, y no vuelvas a abrir la boca de vergüenza, cuando yo te perdone todo lo que hiciste. Palabra de Dios. Gloria a ti. Te alabamos, Señor. Has cesado tu ira y me has consolado. Has cesado tu ira y me has consolado. El Señor es mi Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación, y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de salvación. Has cesado tu ira y me has consolado. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Has cesado tu ira y me has consolado. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Cantad jubilosos habitantes de Sión, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Has cesado tu ira y me has consolado. Junto a ti, Jesús, estaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor.
El Señor esté con ustedes. Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó: por lo terco que son, se los permitió Moisés divorciarse de sus mujeres. Pero al principio no era así. Ahora les digo yo, que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de prostitución, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos en el Señor Jesucristo, hoy tanto el Evangelio como la fiesta que celebramos nos hace entender dos realidades importantes de la vida de la Iglesia y especialmente de la vida de los hombres. En primer lugar, de la institución del matrimonio, que como Jesús ha enseñado no es algo nuevo, ni es algo que Él venga a cambiar, sino que es algo que está establecido desde el principio. Y el tema claro de pregunta o de duda ante Jesús es el divorcio. ¿Es lícito, es posible divorciarse en cualquier caso? Y Jesús dice con toda claridad que solamente privando el caso de prostitución, pues los dos forman una sola carne, que ya nada ni nadie puede dividir ni separar. Aquí es donde se fundamenta la doctrina de la Iglesia respecto al matrimonio, porque mucha gente piensa que es capricho de la Iglesia y resulta ser que es doctrina directa de Jesús. ¿Dónde es que se debe dar el proceso de elección en el noviazgo? Así como una persona que va a ingresar a la vida religiosa o que va a consagrarse como sacerdote o religiosa, debe pasar muchos años no solo formando, sino también discerniendo si eso es lo auténtico. El noviazgo es el momento clave del discernimiento. Tú tienes para elegir hasta el mismo momento del matrimonio. Pero después de casarse, ¿qué hacer si hay una equivocación? Bueno, ahí es donde entra también en juicio el tema de la Iglesia y el tema de las leyes y del derecho canónico. El Papa Francisco ha dado pasos muy importantes en ayudar a las parejas y a revisar los casos de posibles nulidades. Y hoy en día, pues esos tribunales avanzan muchísimo. Todo caso es sujeto de estudio. Si una persona contrajo matrimonio y vio que pues no resultó, en el tiempo se fueron dando cuenta que el matrimonio no fue efectivo, de que muy posiblemente se violaron algunas cláusulas del matrimonio, es posible someter a juicio en un tribunal canónico ese matrimonio, y en muchos casos pues la Iglesia también concede el acta de nulidad. Y hay otra forma de consagración, dice Jesús, porque ante la propuesta de Jesús, algunos dicen: bueno, si la cosa es así, es mejor no casarse, ¿no? Como que está muy difícil la cosa, porque hay gente que llega a las parroquias y te dice: ay padre, pobrecito ustedes con ese ritmo de vida que llevan y que ustedes no tienen familia. Yo les digo también a veces: bueno, también pobrecitos ustedes, porque por lo menos yo no tengo suegra, ¿verdad? De eso me libré, o por lo menos yo no tengo el problema, ¿no? Que hay gente que llega y te dice: ay, estos muchachitos me van a volver loco, me van a volver loca. No, yo no tengo ese problema, soy libre en ese sentido. El camino sacerdotal o el camino religioso tiene sus dificultades, y es lo que dice Jesús hoy en el Evangelio, pero el matrimonio también tiene sus dificultades, y no todo el mundo
Atención con esto, no todo el mundo tiene vocación matrimonial. Eso también lo ha dicho Jesús en el Evangelio de hoy. No todos pueden con esa carga. Eso es una vocación. Así como es una vocación la vida sacerdotal y la vida religiosa, y es una vocación necesaria y que está en la Sagrada Escritura, y que hombres y mujeres a lo largo de toda la historia de la Iglesia la han asumido, es necesaria también la vocación del matrimonio, aunque no todos la tengan. O sea, las personas que han sido llamadas por Dios a la vida matrimonial, a la vida familiar, tienen que tener la conciencia que han recibido un regalo, un don de Dios que es su vocación matrimonial. Ejemplo de vocación de esos que se hacen eunucos por el reino de los cielos, que dice Jesús en el Evangelio, es el santo que hoy celebramos, San Maximiliano María, que Francisco de Asís, en el momento en que inició su camino de pobreza, desde la radicalidad, de obediencia, de amor a Dios, a través de la castidad, cuando él empezó con aquel pequeño grupo de hombres por allá en Asís, él a lo mejor ni pensaba toda la gloria que le iba a dar a Dios y a la Iglesia a través de las diferentes formas de consagración que vendrían después, derivando de la espiritualidad franciscana. Son numerosas las familias de hombres y de mujeres que se pliegan a la espiritualidad de Francisco de Asís, y uno de ellos pues es este hombre que descubrió su vocación muy joven y entró a la vida consagrada siendo franciscano conventual. Hay un ejemplo de su vida que su propia madre narró en el proceso de beatificación que llama muchísimo la atención. Dice que era un niño normal y que en algún momento haría alguna travesura, y la mamá le llamó la atención y le dijo que Dios estaba disgustado de su manera de actuar, y esto a Maximiliano le marcó mucho. Dice que tenían un altarcito escondido allí en unos roperos, eran tiempos de persecución, estaba en pleno desarrollo los tiempos previos a la Segunda Guerra Mundial, y dice que Maximiliano fue a un altarcito a llorar y a llorar, y después la mamá le preguntó que qué le pasaba, y dice que había tenido una visión de la Virgen donde le presentaba dos coronas, una blanca y una roja, y la Virgen le preguntó, ¿cuál de las dos quieres? Y él dijo, las dos. Entonces te daré la gracia por un lado de la pureza, y por el otro también te daré la corona del martirio. Era el significado de esa visión que la mamá contó como testimonio en su proceso. Lo cierto del asunto es que Maximiliano vivió una vida totalmente entregada a Dios desde su vocación consagrada. Estuvo en Roma estudiando porque era un hombre muy inteligente, muy brillante. Luego estuvo evangelizando en Asia, siempre tenía un espíritu de ardor misionero, una gran devoción a la Virgen, especialmente a la Inmaculada Concepción, que es la devoción mariana de la orden franciscana y que él había aprendido a amar y a conocer desde pequeño. Fundó la milicia de la Inmaculada y creció pues amando fervientemente a la Virgen, creció en su espíritu de consagración religiosa. Dice que estando estudiando en Roma se queda sorprendido por la influencia masónica que tenía la ciudad y los ataques constantes a la iglesia. Y él decía, esto nos está pasando porque mientras Satanás organiza un ejército poderoso, nosotros estamos quedados. Nos hemos limitado nada más que a medio orar allí, pero Dios necesita, y la Señora del Cielo necesita un ejército, y Él mismo organizó esa milicia de la Inmaculada para llevar la evangelización, para llevar la fe y para contrarrestar todas esas ideas que estaban cirniendo sobre el mundo en ese momento histórico. Él regresa a Polonia, donde es hecho prisionero, junto con un grupo de personas también que manifestaban su fe. Él podía haberse librado de la cárcel porque él tuvo tiempo de inscribirse como parte de la ciudadanía alemana, sin embargo nunca quiso hacerlo. Por humildad, por compartir los sufrimientos de sus paisanos, él prefirió quedarse solamente con su nacionalidad polaca y fue enviado al campo de Auschwitz. Dice las biografías que se escapó un preso entre los que estaban allí, y la ley dentro de los campos de concentración era, por un preso escapado
tenían que pagar 10 presos. Con su vida, el escape de uno. Entre el grupo de 10 presos que llevaban a la muerte, hubo uno que gritó: soy padre de familia, tengo 2 hijos y una esposa que van a quedarse solos y que dependen de mi sostenimiento. Inmediatamente Maximiliano, sin pensarlo 2 veces, dijo: yo me ofrezco en el lugar de este hermano, porque yo soy sacerdote católico, nadie espera por mí. Y cumplió cabalmente el evangelio que dice que no hay gracia más grande que dar la vida por sus amigos. Maximiliano fue sometido a una tortura que había muy común en los campos de concentración, que era dejar a la persona morir de hambre y de sed. El único alimento de Maximiliano durante esos días fue su oración. Pero les llamó la atención que los otros compañeros, los otros 9 compañeros, fueron falleciendo uno a uno y Maximiliano seguía con la fuerza de seguir orando de rodillas. Y acabaron con su vida, tuvieron que inyectarle para terminarlo de asesinar, porque no terminaba de fallecer, pasaban los días y seguía teniendo fortaleza. Entregó su vida por la de otra persona que curiosamente estuvo presente, ese preso de intercambio por el cual San Maximiliano dio su vida, estuvo presente en la ceremonia de beatificación y de canonización de este gran hombre. ¿Qué nos enseña San Maximiliano? Y con esto termino. En primer lugar, a ser coherentes con el llamado que Dios nos ha hecho. Él siempre se mostró fiel al llamado que Dios le hizo desde su espiritualidad franciscana y desde su entrega muy especialmente hacia los más necesitados, cosas que tenía muy claras. En segundo lugar, en saber confiar en Dios y en la Virgen María, que eran su gran fortaleza en su camino espiritual. Todos nosotros, mis queridos hermanos, pasamos dificultades, tenemos problemas, vivimos situaciones difíciles. La humanidad entera está pasando una situación terrible pospandemia, y la confianza en Dios, en el amor e intercesión de la Virgen, pueden ser de gran ayuda, como lo fue en la vida de Maximiliano María. Y tercero, asumir la fe hasta las últimas consecuencias. Maximiliano no tuvo miedo de dar la vida por el ideal de Jesús y por lo que él había recibido y en él había sido sembrado. El evangelio él lo vivió a radicalidad, como lo vivió Jesús, como lo vivió Francisco de Asís, y como él también quiso vivirlo en ese momento, entregando su vida por el prójimo. Qué gran ejemplo, qué gran hombre, que nos puede ayudar también a motivar nuestro espíritu de fe y de amor a Dios. Pidamos por su intercesión que nunca nos falte, mis queridos hermanos, vocaciones de entrega, de servicio, dispuestas a las últimas consecuencias, como lo vivió San Maximiliano María Colbert, el caballero de la Inmaculada. Que así sea. En esta conmemoración de San Maximiliano María Colbert, mártir de Cristo, vamos a elevar al Padre Celestial nuestras peticiones. Oremos por la Iglesia. Para que se sienta fortalecida con el testimonio de los mártires, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los cristianos que sufren persecución o discriminación social por su fidelidad al Evangelio, para que salgan fortalecidos de la prueba, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que se dedican al servicio de los demás con gran riesgo de sus vidas, para que su generosidad venza nuestros egoísmos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que mueren víctimas de las guerras, del terrorismo, para que su sangre derramada no sea inútil, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, para que el testimonio de San Maximiliano María Kolbe nos reconforte en las pruebas de cada día, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor.
Vamos a pedir en este día por toda la gran familia franciscana con sus diversas corrientes de espiritualidad. Quisiera pedir en este día por los frailes capuchinos que hacen vida en Venezuela y en el resto de América y del mundo, que tuvieron una gran labor de evangelización en medio de Venezuela. Nosotros decimos que donde llegaron las sandalias de los capuchinos llegó la evangelización a nuestro país, para que el Señor siga suscitando muchas vocaciones al servicio de Dios y de la Iglesia, especialmente dentro de la familia franciscana. Roguemos al Señor. Pidamos por la paz de Venezuela, de Colombia y del resto del mundo, especialmente en los países que estén en conflictos en este momento, que son víctimas de la pobreza o que han sido más golpeados por la pandemia del COVID-19, para que el Señor también traiga sanación a todos nuestros enfermos y a todas las personas que sufren. Bendiga al personal de salud. Roguemos al Señor. Oh Señor, en este día colocamos como intercesor nuestro a San Maximiliano María, quien entregó su vida por el Evangelio y por los hermanos. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí. Acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios de misericordia, derrama tu bendición sobre estos dones y guárdanos en la fe que tu mártir San Maximiliano María confesó con su sangre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre del glorioso mártir San Maximiliano María, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio, por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanzas, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Baltasar, y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y mártires, San Francisco y Santa Clara, San Maximiliano María Colbert, y todos los santos merezcamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijamos, hermanos, nuestra mirada, nuestro corazón al Padre que nos ama, con las palabras que Cristo cuando estuvo en la tierra nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Amado Señor Jesucristo, tú dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu divina palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo nuestro Señor esté siempre con ustedes. Que esa paz llegue a cada uno de sus hogares, a los enfermos que están viendo la transmisión de esta Santa Misa, y fraternalmente compartan el saludo de la paz. Paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la doy yo. Mi paz les dejo, mi paz les doy, eso dice el Salvador. Recibe la paz, recibe el amor, de parte de Cristo el Señor. Recibe la paz, recibe el amor.
llevas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos, dice el Señor. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Reanimados por estos sacramentos, te rogamos, Señor, que imitando la constancia de tu mártir, San Maximiliano María, merezcamos recibir de tu mano el premio prometido a la paciencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Partiremos la bendición que solía dar San Francisco a sus seguidores, a sus fieles, a sus discípulos, que está contenida en el libro de los Números. El Señor te bendiga y te guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Les mire benignamente y les conceda su paz. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Darle las gracias a los frailes capuchinos que nos han acompañado, al grupo que nos acompañó con el canto, que han venido con ellos gentilmente a acompañar esta celebración eucarística. Vamos a orar por las intenciones de estos hermanos, por sus vocaciones al servicio de la Iglesia y especialmente para que, siguiendo el espíritu de Francisco, de Santa Clara y su espiritualidad, sean muchos los que decidan servir a Dios y a la Iglesia desde este camino de perfección que Francisco ha dejado como legado a su Iglesia. Cantemos a la Virgen María, nuestra dulce y santa Madre. Hazme
tengamos un momento de adoración y de alabanza a Jesús, vivo y presente en el Santísimo Sacramento. Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy sola, y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Gracias, Jesús, por quedarte con nosotros en el sacramento del amor, porque nos llenas y nos sacias con el pan de tu palabra y de tu Eucaristía, y porque nos invitas a compartir con los demás hasta el extremo de, como San Maximiliano María, estar dispuestos a dar la propia vida en servicio de los hermanos. Hoy te queremos agradecer porque tu presencia en medio de nosotros es aliento y esperanza. Y decirte como Francisco de Asís: oh alto y glorioso Dios, ilumina, te lo pido humildemente, las tinieblas de mi alma. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Que en todo y por todo, Señor, haga tu santa voluntad. Amén.